Ajá. Por favor, dígame cuándo ya pueda ver la presentación. Ya sé, profe. Gracias. Bien, pues bueno, veíamos entonces los ciclos biogeoquímicos. Aquí en esta imagen, para empezar, podemos ver un volcán en medio del agua. Y pues bueno, y vemos aquí varias, a ver, vamos a acercarnos más. Varios como flechitas y títulos que dicen ciclo de fósforo, carbono, azufre, oxígeno, nitrógeno, agua, etcétera, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, nos representan algunas rutas, claro, de manera muy lejana, de los ciclos biogeoquímicos, pero también nos podemos dar cuenta que ocurren todos al mismo tiempo y podemos deducir también que estos no ocurren de manera aislada, ¿no? Es decir, los ciclos biogeoquímicos, a pesar de que cada uno tiene su propia ruta, estos muchas veces interfieren en el proceso de otros ciclos biogeoquímicos, están interconectados y ocurren además al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no hasta que termine, no sé, un ciclo del nitrógeno, va a empezar el ciclo del carbono o el del agua y ya después el del oxígeno, etcétera, ¿no? Todos están ocurriendo al mismo tiempo. Bien, empezamos con que recordemos que todos estamos hechos de átomos, ¿no? Nuestro universo está hecho de materia y energía, ¿no? Y la materia está hecha de átomos de diferentes elementos, y los seres vivos, por lo menos los terrestres, estamos hechos a base de chomps, ¿no? Si podemos acordarnos, chomps es la abreviación para los principales elementos bióticos, elementos, ¿cómo se les llama? Sí, los principales bioelementos para la formación de la vida como la conocemos, ¿no? Principalmente todos los elementos bióticos, todas las moléculas bióticas, las biomoléculas están hechas a base de carbono orgánico, pero también están formadas por este resto de elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Este es el orden más o menos en el que se encuentran, por decirlo así, más que nada, lo que más tenemos es carbono y lo que tenemos menos es azufre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, no son los únicos elementos que nos conforman, también nos conforman otros como el zinc, el calcio, etcétera, pero esos en menor cantidad, estos son los principales, ¿no? Incluso hay quienes solo utilizan el chomp, etcétera, ¿no? Pero vamos a utilizar también, en este caso vamos a incluir también el azufre, ¿no? Y bueno, como veíamos entonces, la unión de varios átomos de diferentes, ¿cómo se les llama? Diferentes elementos, llegan a formar moléculas, como es el caso del agua, por ejemplo. Y la unión de varias moléculas, biomoléculas, pueden formar, la unión de varias moléculas pueden formar biomoléculas, que estas a tu vez, al juntarse, al unirse, forman biomoléculas más grandes. Aquí en este caso es un nucleótido, por ejemplo, que está conformado por un fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Si podemos ver aquí están los elementos: carbono, oxígeno en todas partes, nitrógeno, fósforo y azufre podría ser en otra parte, ¿no? En el nucleótido no se encuentra como tal. Y bueno, y la unión de estos nucleótidos, si por ejemplo se usa la base nitrogenada, se usan ciertas bases nitrogenadas, pueden formar el ARN o el ADN, ¿no? La diferencia entre el ADN y el ARN es que en el ARN los nucleótidos, que son esta unión de estas tres biomoléculas, es que utiliza uracilo, y en lugar de uracilo en el ADN
existe la timina, ¿no? A ver un momentito. Buenas tardes, Janet. Bienvenida. Buenas tardes. A ver, déjenme los anoto. Es 26, ¿no? Qué rápido se fue el año, ¿eh? Bueno, ya estamos a mediados. A ver. Nereida. Janet. Bueno, Carmen. Ok. Bien. Bueno, continuamos. Le comentaba a su compañera Nereida que ya acabamos con la parte de vegetación. Y ahora pasamos a la parte de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Estamos haciendo un repaso bastante rápido para continuar con el siguiente ciclo, ¿no? Muy bien. Entonces les decía que estamos hechos por los principales átomos orgánicos, que se les conoce también o abrevian como CHOMPs: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En ese orden es como vamos compuestos, es decir, mayormente de carbono, un poco menos de hidrógeno, después oxígeno, etcétera, ¿no? También estamos hechos por otros elementos, pero esos en mucha menor cantidad, ¿no? Y entonces, todo nuestro universo, como les decía, está hecha de materia. La materia está hecha de átomos, ¿no? Átomos de diferentes elementos. Los seres vivos en la Tierra estamos hechos de biomoléculas, de átomos orgánicos, principalmente que tienen enlaces con el carbono orgánico. Y pues bueno, la unión de los átomos en cualquier momento hacen moléculas, y algunas moléculas al juntarse hacen biomoléculas más grandes, y estas biomoléculas forman otras biomoléculas más grandes, ¿no? Como en este caso, que es un nucleótido formado por, como le decía, un fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada, ¿no? Y esta forma el ADN y el ARN. Puede formar el ADN o el ARN, dependiendo de la base nitrogenada, ¿no? Esta es la adenina, como se ve acá. Y en lo que se diferencian es que el ARN tiene uracilo y el ADN tiene tiamina, ¿no? Todos los demás bases nitrogenadas se comparten, ¿no? Pero esta diferencia, si nos damos cuenta, es prácticamente lo mismo, solo que tienen este enlace con 2 hidrógenos y un carbono, y esta no lo tiene. Esa diferencia, claro, y también en la parte del azúcar pentosa, en el ADN es una desoxirribosa, y en el ARN, perdón, es una ribosa, ¿no? Una oxirribosa. El caso es que, pues eso, ahorita no vamos a entrar mucho en el tema, pero las características de estos elementos hacen que o sea en forma de hélice en la parte del ADN, o no tenga una doble hélice, ¿no? Como en el caso del ARN. Y bueno, cuando se juntan varias biomoléculas, pues se llega, o bueno, más bien las células están constituidas de varias biomoléculas, ¿no? Proteínas, carbohidratos, grasas, etcétera. Y a partir de la célula, recordemos que la célula es la unidad principal de vida, y puede ser, ya podemos hablar de un ser vivo, ¿no? Ya sea unicelular o pluricelular o multicelular, ¿no? Si se juntan muchas células con diferentes funciones para un mismo fin, diferentes funciones específicas para un mismo fin, pues forman organismos mucho más, podría decirse grandes y o complejos, ¿no? Y la unión de todos estos seres vivos junto con el ambiente que les rodea, pues nos forma nuestro planeta Tierra, ¿no? La biosfera. Además de esto, recordemos que todo está conectado, ¿no?
Es decir, esto mediante, todo lo biótico está conectado mediante la red trófica, la red alimentaria, donde están los productores primarios que transforman la materia inorgánica en orgánica, y al ser ser comidos o degradados, ya sea por los consumidores o por los descomponedores, perdón, esta materia va pasando de un organismo a otro hasta que en el caso de los descomponedores regresan esta materia orgánica a la inorgánica, ¿no? Y nuevamente la absorbe y la procesan los productores primarios, ¿no? Y bien, entonces, ¿qué son y por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos? Para empezar, el concepto de un ciclo biogeoquímico es que es la forma en cómo un elemento, es decir, la manera en cómo un elemento o en algunos casos un compuesto, una molécula, como en el caso del agua, se mueve entre sus diversas formas, es decir, sus diferentes estados de la materia y sus diferentes composiciones, y cómo se mueve entre sus diversas formas y lugares entre seres vivos y no vivos, ¿no? Es decir, cómo se va transformando el elemento a través de la biosfera, ¿no? En resumidas cuentas, ¿no? A través de nuestro planeta, por ejemplo. Y bueno, hay una gran variedad de formas, hay ciertas variedades de formas químicas a las que conocemos como moléculas orgánicas, y las principales están compuestas para el ciclo del carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, ¿no? Como les decía más arriba, los seres vivos estamos formados principalmente por estos elementos, CHOMPs, y también en el caso de los ciclos biogeoquímicos, estos elementos se pueden almacenar por periodos largos o cortos relativamente, ¿no? Cuando hablamos de largos, hablamos de 10.000 años contra cortos de 2 semanas, un mes, un año, ¿no? O sea, son bastante diferentes, ¿no? Ahorita más abajito en el ciclo del agua lo vamos a ver. Y bueno, también en los ciclos biogeoquímicos influyen de manera bastante significativa los procesos geológicos y también la interacción entre los organismos, como les mencionaba, ¿no? Y también les decía que cada elemento entonces tiene su propia ruta, es decir, cada elemento tiene su propia forma de pasar de un estado a otro, pero estas rutas no están de forma aislada, sino que se interconectan y influyen en las otras rutas, ¿no? A que ocurran las otras rutas. Y bueno, aquí tenemos entonces una imagen, ¿no? De el Sol apuntando a la Tierra y un proceso, ¿no? Un ciclo. Recordemos que una de las principales leyes de la física, de nuestro mundo en general, es que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, ¿no? Solo se transforman. Es decir, la energía que existe y la materia que existe en nuestro universo, el número de átomos que existen en nuestro universo, o partículas atómicas que existen, ya no se van a cambiar, ¿no? O sea, desde el momento en que nuestro universo se creó, por decirlo de alguna forma, hasta el momento en que deje de existir, que se supone que nunca va a dejar de existir, pero pase lo que pase, siempre va a ser la misma cantidad de materia y la misma cantidad de energía, pero sí en diferentes formas. Eso es importante, ¿no? No siempre van a estar de la misma forma. Siempre va a ser la misma cantidad, pero no siempre van a estar de la misma forma, ¿sale? Entonces, en el caso de la energía, pues como... bueno, creo que no lo hemos visto, no recuerdo. Pero bueno, los seres vivos todo el tiempo tenemos que consumir energía para poder seguir viviendo. Entonces, como la energía podría ser limitada en el planeta Tierra, es decir, si solo tuviéramos energía del planeta Tierra, la energía en algún momento, y la energía además se suele disipar en forma de calor al final, que en forma de calor es la forma en la menos eficiente de utilización de energía, es decir, muchos de los seres vivos no la podemos utilizar para cualquier trabajo como alimentación, construcción, etcétera.
Entonces nos veríamos en un gran problema si no tuviéramos una fuente de energía inagotable, ¿no? Para nosotros. En este caso es el sol. Claro, en el momento en que porque el sol en algún momento va a dejar de tener combustible para quemar y entonces va a explotar y va a dejar de existir. En el momento en que deje de existir el sol, pues nosotros, además de que pues vamos a ser afectados rápidamente por la destrucción de al momento de que explote, digamos hipotéticamente si dejara de existir el sol y sin tener los otros efectos, de todos modos desapareceríamos, ¿no? Porque no nos llegaría la energía que utilizamos de el sol, ¿no? Claro, esto que les digo de que deje de existir el sol, faltan aparentemente millones de años, entonces es algo que pues ya no nos va a tocar, ¿no? Bueno, puede que la humanidad desaparezca por otras razones, pero ahorita por el sol no creo que haya que preocuparse, ¿no? En fin, entonces, como podemos ver aquí, la energía entra gracias al sol. El sol expide sus rayos luminosos y entonces entra a la biosfera y los productores, es decir, los organismos que transforman la materia inorgánica en orgánica, utilizan esta energía solar lumínica para poder llevar a cabo este proceso. Después esta energía es consumida ya sea por los consumidores al momento de comerse a los productores o por los descomponedores al momento de que los productores tiran desechos o mueren, ¿no? Ya sea por alguna enfermedad o por la edad, etcétera, ¿no? Si los consumen los consumidores, en algún momento también va a llegar a la parte de los descomponedores esta energía, y cada vez que pasa de un punto a otro, cada vez que pasa de un consumidor a otro, va a salir una pequeña cantidad de energía en forma de calor que ya no va a ser utilizada por los seres vivos en la Tierra, y además pues hasta va a salir de la Tierra, ¿no? Y después de llegar a los descomponedores, hasta los últimos descomponedores, es decir, por descomponedores hablamos de varios insectos que van degradando la materia, la van deshaciendo en pequeños cachitos y van cambiando su composición poco a poco. Les digo, va desde animales carroñeros hasta insectos, luego hongos y finalmente bacterias, ¿no? Cuando las bacterias, que son los últimos descomponedores, terminan de degradar la materia, algunas transforman esta materia orgánica en materia inorgánica. Y entonces estos nutrientes inorgánicos se convierten en una reserva que luego los productores primarios vuelven a consumir. Y así sucesivamente, ¿no? Perdón, les estaba hablando de la energía. Bueno, cuando llega la energía a los descomponedores, también pues ya deja al final de existir y sigue entrando la energía por los productores, ¿no? Perdón, disculpen, ya les estaba hablando de la materia. En el caso de la materia, esta sí no suele entrar por medio del espacio, depende todo por completo de nuestro planeta. Entonces, la materia inorgánica, les digo, es procesada por los productores primarios, después consumida por los consumidores o los descomponedores directamente, o de los consumidores pasa a los descomponedores, y ahí sí ya la materia orgánica hasta el último eslabón de los descomponedores, que serían las bacterias, la transforman en inorgánica nuevamente y se convierte entonces en una reserva de nutrientes inorgánicos que después los productores primarios van a volver a procesar y convertir nuevamente en materia orgánica que hará que va a volver a existir el ciclo, ¿no? Y ahí es donde entran los ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo es que estos ciclos, estos elementos, esta materia orgánica o inorgánica, se mueve a través tanto de la red trófica, es decir, los productores, los consumidores y los descomponedores,
como a través de los seres no vivos, ¿no? Volcanes, viento, océanos, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien, profe. Bien. De todos modos, en la clase anterior se explicó esto con un poco más de detalle, para que lo puedan consultar en las grabaciones. Le comentaba a su compañera Elisa que ¿cómo se llama? Voy a tratar de ver cómo subir los videos de las clases a YouTube, a ver si es mucho más sencillo para ustedes, ¿cómo se dice? Pues verlos, ¿no? Porque me parece que es más fácil ver a veces videos en YouTube que descargarlos por completo de internet, ¿no? Del Drive. Pero bueno. Sí, profe, porque yo he intentado ver los videos que has subido en Drive, pero no me cargan. Ah, de acuerdo. Ok, voy a intentarlo entonces. En cuanto lo tenga, pues les paso el link. Bien. Ok, bueno, el primer ciclo biogeoquímico que vamos a ver, o que vimos en esa ocasión, fue el ciclo del agua. Primero empezábamos con que el agua en nuestro planeta, todos los recursos están limitados a la cantidad de materia que tenemos en el planeta. Claro, como les decía, puede llegar algunos recursos del espacio exterior, ¿no? Pero eso es, no es tan sencillo. Entonces, digamos que todos los recursos están limitados a nuestro planeta. No van a dejar de existir, pero sí van a cambiar en la forma en la que se presentan y muchas veces vamos a poder o no utilizarlos. Como en el caso del agua, por ejemplo, ¿no? De toda el agua que existe, el 97.5%, es decir, lo que significa que son 1.365 millones de kilómetros cúbicos, son agua salada, ¿no? Agua que no podemos consumir, obviamente, y que se encuentra en los océanos, mares, etcétera. Entonces, si el 97.5 del agua que existe es salada, entonces el 2.5 del agua que existe, es decir, solo 35 millones a comparación de estos 1.365, es agua dulce, ¿no? Y de esta agua dulce, la mayor parte se encuentra en forma de glaciares y nieves permanentes. Después, el 30.8% se encuentra en el agua subterránea, como humedad del suelo, agua de pantanos y el permafrost, ¿no? Hielos perpetuos, hielos permanentes, por decirlo así. Y finalmente, solo el 0.3% de este 2.5%, es decir, no de el total del agua, sino del 2.5%, se encuentra en ríos y lagos, ¿no? Y ahora, de estos ríos y lagos, ¿cuántos están contaminados, cuántos no, y cuántos se pueden utilizar entonces, ¿no? Es decir, el agua dulce que está disponible para los seres vivos es demasiado pequeña, ¿no? Y bueno, una nota incluida aquí es que podríamos decir que, bueno, entonces que se derritan los glaciares y nieves permanentes, ¿no? Y el permafrost para tener más agua dulce si es que no la podemos consumir de ríos y lagos. Pero el problema es que estos se encuentran en medio del océano, por un lado, y pues al momento de derretirse se van a combinar con toda esta agua salada, ¿no? Le comentaba a su compañera, ¿no? Cuando ¿cómo se llama si tenemos una alberca, o bueno, una tina grande, ¿no? Llena de agua salada, y le echamos una copita de agua dulce o un vasito de agua dulce, no va a cambiar mucho la salinidad de esta tina con agua salada, ¿no? Va a seguir casi igual y no vamos a poder consumirla. Lo mismo si ponemos un hielito en esa agua salada, pues cuando se derrite ese hielito, ese hielo se va a combinar con el agua salada, el agua de ese hielo,
y pues tampoco lo vamos a poder consumir, ¿no? No sería consumible. Lo mismo ocurriría con los glaciares y nieves permanentes. Además de que estos son una gran ayuda contra el calentamiento global y el cambio climático, pues ayudan a regular el clima. Por un lado enfrían el agua y los vientos, y por otro hacen que los rayos solares que entran a la Tierra sean mucho más, reboten mucho más por el color blanco que tienen, ¿no? Puede sonar un poco hasta tonto, bueno, no tonto, pero algo así como, ay, pero ¿cómo va a ayudar el que sean de color blanco, ¿no? A que reboten los rayos solares, pero en realidad sí que ayuda, porque además es el área que ocupan estos cuerpos de agua congelados, es enorme, entonces todos esos rayos que llegan ahí rebotan y ya no calientan más el planeta, ¿no? En cambio, como además, estos glaciares y nieves permanentes se encuentran en lugares donde el mar es muy profundo, cuando se derriten, el color blanco, cuando hemos visto cuerpos de agua en algún momento, no sé, una lagunita, incluso un estanque pequeño, ¿no? Entre más hondo, más oscuro se ve, ¿no? Lo mismo ocurre con el océano, y sabemos que entre más oscuro sea un color, más atrae mucho más la luz y los rayos de energía, ¿no? Entre ellos la luz del sol y el calor del sol, ¿no? Entonces, si cambiamos el color blanco de estos glaciares y nieves permanentes por el color negro u oscuro de los océanos, pues obviamente pues va a haber mucho más calor, ¿no? Lo que va a hacer que se derritan más, haya más calor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso. En fin. Vamos a repasar rápidamente este ciclo del agua, porque me parece que ya se conoce en general, y pues bueno, ya lo vimos con su compañera, ¿no? Por un lado, recordemos que hay 3 estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Y el agua es un muy buen representante de cómo ocurren estas transformaciones, ¿no? De estos estados, de un estado a otro. Por ejemplo, si tenemos agua en estado sólido, podríamos decir que es nieve o hielo, ¿no? Si a este hielo tiene el suficientemente contacto, se le sube la temperatura lo suficiente, es decir, se le aplica calor, se va a derretir hasta un estado líquido. Y este estado líquido, si se le aplica mucho más calor, se va a empezar a evaporar, convirtiéndose en un estado sólido. Gaseoso. Si este estado gaseoso se empieza a enfriar, entonces se empieza a condensar y vuelve al estado líquido. Y si este estado líquido se empieza a enfriar mucho más, se empieza a volver otra vez en un estado sólido, como un hielo, ¿no? Como pasan de hielo a agua a vapor, ¿no? Bien. Y a veces también hay ocasiones en que pasa de estado sólido a gaseoso directamente, o gaseoso a sólido directamente, ¿no? En este caso sería por medio de la sublimación, que es de sólido a gaseoso, o de sublimación, ¿no? De gaseoso a sólido. Cuando pasa de sólido a líquido se le llama, a ver, ¿cómo se le llama, jóvenes? ¿Cómo se le ¿Esto es por puntos de participación, jóvenes?
fusión, profe. ¿Cuál? Sí, así es. De sólido a líquido es fusión, así es. Y, a ver, déjenme le pongo su punto. Y de líquido a gaseoso, ¿cómo se le llama ese proceso? Bueno, se los dejo ahorita. Váyanlo contestando en lo que continúo con la clase, ¿sale? Espero su participación, así que pues váyanlo contestando. Ok, entonces, como es un ciclo y son diferentes estados, se le llama ciclo porque puede pasar de un lugar a otro y después de varios pasos puede volver al punto original, entre comillas, en donde se encontraba la molécula, ¿no? En este caso, o el elemento, ¿no? Y además se le llama ciclo porque no hay exactamente un punto fijo de inicio para el ciclo, ¿no? Para estos procesos. Podemos tomar cualquiera. Por ejemplo, en este caso tenemos, no sé, las moléculas que están en el agua, ¿no? De los océanos, los que están en la superficie, al tener el suficiente contacto con el sol, bueno, influencia del sol, hay moléculas de agua, las superficiales, que se evaporan y entonces estas al evaporarse se van enfriando conforme van pasando los vientos y entonces al enfriarse llegan a precipitarse, ¿no? Es decir, a llover. Ya sea puede precipitarse en las zonas vegetales, en la lluvia, en otros cuerpos de agua o en lugares altos, en el caso de las montañas o lugares muy fríos donde en vez de precipitarse en forma de agua, como lluvia, se puede precipitar en forma de nieve o granizo, ¿no? Muy bien. Después, esta agua que ya cayó al caer, por ejemplo, en los hielos o glaciares, en algún momento puede llegar a derretirse y entonces empieza a haber escurrimientos. Si esta agua cayó en forma de agua, puede llegar a la tierra, a la tierra, y si está en una parte alta, los escurrimientos empiezan a hacer pequeños arroyitos hasta formar ríos, ¿no? O puede llegar directamente a los cuerpos de agua y hacerlos más grandes, o puede llegar a el suelo y entonces volverse humedad del suelo, o puede llegar a los seres vivos y estos se la beben y entonces mediante el ciclo de alimentación de estos, esta agua va pasando de un animal a otro hasta que es desechada por ellos a través de las excretas, la orina, el sudor, etcétera, o hasta que estos son comidos, ¿no? Después, esta misma agua llega otra vez a ser absorbida por el suelo, por las plantas, por los lagos, ¿no? Si esta agua en algún momento que se encuentra en el suelo o en los lagos se llega a infiltrar dentro del agua, dentro de la tierra, muchas veces se puede convertir en parte de las aguas subterráneas que se almacenan durante miles de años o durante bastante tiempo, porque aquí pues no hay forma de que se mueva, o esta agua infiltrada puede volver a salir por otro lado, ¿no? Por un manantial, otro lago, etcétera, o hasta los océanos. Después, toda esta agua en algún momento es muy posible que vuelva a llegar al mar, ¿no? Ya sea por medio de los animales, de la lluvia o de que haya un desemboque de río o lago o laguna en el océano, ¿no? Esto en el caso del agua
también superficial. Cuando el agua de los océanos se encuentra más adentro, es decir, cuando hablamos del agua de los océanos más profunda, esta también se va moviendo poco a poco, pero mucho más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más fría y las masas de agua pesan mucho más, ¿no? Hasta el momento en que llegan otra vez a la superficie y se vuelven a evaporar, etcétera, ¿no? Sé que lo explico muy rápido, pero les digo, esto ya se explicó con más detenimiento en la clase pasada. Entonces, para que lo consulten ahí, ¿sale? Para que no nos retrasemos pues más. Porque de los ciclos biogeoquímicos, que están un poquito larguitos, tenemos que terminar con el clima, ¿sale? Bueno, lo ideal es que terminemos con el clima, si no, por lo menos que terminemos los ciclos biogeoquímicos. Muy bien, ahora, todas estas moléculas de agua pues se van moviendo, ¿no? Es decir, no son las mismas las moléculas de agua que se encuentran en este mismo momento dentro de nuestro cuerpo que las que están en el río, ¿no? En este mismo momento. Pero en algún momento pudieron haber pasado del río a nuestro organismo. Y entonces de nuestro organismo puede pasar, no sé, al desagüe y después al océano, ¿no? Entonces, el tiempo en que un cuerpo de agua recambia el total de todas sus moléculas a nuevas que no estaban en un tiempo determinado, no sé. Es decir, el tiempo en que tarda este lago del día martes, bueno, este lago en cambiar todas sus moléculas de agua que tenía, no sé, este martes, es dependiendo del tipo de cuerpo de agua y cómo se muevan y cómo funcionen, ¿sale? Y a este tiempo se le llama tiempo de residencia de las moléculas de agua. Y esto es en promedio, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo es bastante diferente dependiendo del cuerpo de agua y también pues del tamaño del cuerpo, ¿no? No es lo mismo que se muevan, no sé, unas 2 millones de moléculas de agua que se encuentran, no sé, en un vaso de agua que miles de millones de moléculas de agua que se encuentran en un río, ¿no? O en un estanque o en el océano, ¿no? Bien, un segundito. Ya, disculpen. Entonces, bueno, aquí les ponían yo unos ejemplos, ¿no? Para que vean también que dependiendo del elemento es el cambio es el tiempo de recambio de cada elemento, ¿no? O de cada molécula. Bien, por ejemplo, en la biosfera, es decir, entre los seres vivos, el tiempo que tarda el agua en moverse por completo es más o menos de alrededor de una semana. En la atmósfera tarda más o menos una semana y media. En los ríos unas 2 semanas. La humedad del suelo se puede recambiar más o menos el recambio suele ser de 2 semanas a un año, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo, la cantidad de humedad, etcétera, ¿no? Los procesos que se encuentren en el suelo, porque cuando hablamos de suelo, pues es bastante ambiguo, ¿no? Bastante amplio, más bien. Puede ser suelo del desierto, de la ciudad, de la selva, etcétera, etcétera. Después, de los pantanos, el recambio puede ser de 1 a 10 años. Y en los lagos y depósitos puede ser de alrededor de 10 años, ¿no? Si vemos aquí en estas primeras partes, los primeros 3 son por semanas, ¿no? Es bastante corto relativamente. Después los segundos 3, el segundo grupo, ya habla de 1 año, 10 años o 10 años, ¿no? Entonces, comparar una semana, 1.5 semanas o 2 semanas a varios años, unos 10 años, pues sí es una parte significativa, ¿no? Una parte importante. Sí hay una comparación bastante grande. Y después ya pasamos a el recambio en océanos y mares, donde el agua puede cambiar más o menos alrededor de cada 4,000 años, ¿no? Cuando hablamos, obviamente, también de las corrientes
marinas profundas, donde el agua, como les digo, es mucho más espesa, más salada y más fría, y por lo tanto también se mueve mucho más lento, ¿no? Además de que la cantidad de agua es enorme, entonces se calcula que en promedio son unos 4.000 años en lo que tardan de hacerse el recambio del agua, ¿no? En los océanos y mares. Luego, en las aguas subterráneas depende, ¿no? Como les había mencionado, cuando se infiltra el agua puede quedar en aguas subterráneas que no se mueven en mucho tiempo, hasta que las placas tectónicas se mueven y entonces ya pueden salir a la superficie, o hasta que hacen un pozo o lo que sea, pasa algún tiempo y entonces se vuelve a infiltrar por pequeñas aperturas otra vez a la superficie, ¿no? Al suelo, a un manantial, a lagos o a a un río o al océano, ¿no? Por eso depende de que sean 2 semanas o 10.000 años, ¿no? Y en los glaciares y el permafrost, el intercambio puede ser de 1.000 igual a 10.000 años, ¿no? Es bastante la diferencia entonces que hay entre el grupo 1 con el grupo 2 y del grupo 1 y 2 con el grupo 3, ¿no? Por eso es que la residencia, los ciclos biogeoquímicos pueden ser relativamente rápidos, es decir, podríamos decir que hasta estos de 10 años, o lentos, ¿no? Que estos ya son, si bien estos son procesos superficiales y tienen mucho que ver con los seres vivos, por eso son tan rápidos, los procesos de aquí, los últimos que tardan tanto, tienen que ver ya más con movimientos de la Tierra, ¿no? Placas tectónicas y otras cosas, ¿no? Bien. Otras cosas, pues, a una magnitud mucho mayor. Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ebullición. Ok, sí, ebullición es sí o evaporación, ¿no? Bien, a ver, Nereida, Janet, Nereida, Janet. Ok, ya están sus puntos de participación. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. De acuerdo. Bueno, ahora vamos a pasar disculpen, a la parte del ciclo del oxígeno, que está enormemente ligado al ciclo del agua, obviamente, pero también tiene su propio ciclo, ¿no? Del oxígeno y también pues parte del hidrógeno, ¿no? El ciclo del hidrógeno está también enormemente ligado al ciclo del agua, pero también al del oxígeno y a otros ciclos, ¿no? Pero bueno. Bien, y además otra parte importante que me faltó decir es que el ciclo del agua es el que está más ligado e influye en mayor cantidad con los demás ciclos, ¿no? Con todos los demás ciclos. ¿Por qué? Porque el agua pues mueve muchos de los elementos, es fácilmente, ¿cómo se dice? Es un solvente universal, por lo que suele disolver varios de los elementos que provocan otros compuestos. Entonces, bueno, el ciclo del agua es muy importante para los demás ciclos, ¿no? Como les decía, estos no están aislados de otros, ¿no? Aunque cada uno tiene su propia ruta. Bien, para empezar, del oxígeno, ¿cuáles son las formas más comunes que existen de oxígeno? Pues bueno, para empezar, la que conocemos es la del oxígeno que respiramos, ¿no? El O2. Oxígeno, son 2 moléculas de oxígeno. Casi siempre. El aire. Exacto, el aire. El aire tiene varios gases, entre ellos el oxígeno. Es decir, el aire como tal no podemos decir que es puro oxígeno, ¿sale? Está compuesto de hidrógeno, de nitrógeno, etcétera.
pero sí la forma en que conocemos el oxígeno puro, por decirlo de alguna manera, más común es en forma de del gas que respiramos, ¿no? Y como les iba diciendo, perdón, ¿quién dijo eso? ¿Fue Nereida o fue Janet? Yo, profe, Ay, perdón, es que estoy presentando, por eso no la veo, pero ¿puede volver a repetirlo? ¿Usted, Nereida? ¿O Janet? Ah, ok, fue Nereida, ok, gracias. Sí, es que, como les digo, cuando estoy presentando no puedo ver quién me habla, entonces, a veces por eso les pregunto quién fue, para que me digan su nombre, yo Nereida, o yo Janet, o cuando está Elisa, yo Elisa, para que yo sepa quién es quien me habla, ¿sale? Bien. sí, profe. De acuerdo, gracias. Entonces, les decía, ¿no? El oxígeno, bueno, la mayoría de las moléculas, ya sean orgánicas o inorgánicas, se encuentran, bueno, de los átomos suelen encontrarse en forma de moléculas, es decir, la unión de más de un átomo, es decir, la unión de dos átomos o más, ¿no? Entonces, el oxígeno, cuando lo vamos a encontrar en el aire para respirar, aparece como O2, ¿no? Dos moléculas de oxígeno juntas. Y, por ejemplo, perdón, disculpen. Esta forma en la que se encuentra el oxígeno representa el 20% de la atmósfera, ¿sale? Y en parte es un elemento clave para el metabolismo de los seres vivos y además suele disolverse en los océanos, ¿no? Es altamente soluble en agua, ¿no? En líquidos. Entonces, pues sí, como dijo su compañera Nereida, pues efectivamente podríamos decir que el aire está compuesta más que nada de oxígeno. Primero de hidrógeno y está compuesto principalmente de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Pero, pues como vemos, 20% de la atmósfera hecha de oxígeno o formada por oxígeno como bimolécula, pues es bastante, ¿no? Otra de las formas que conocemos es es como CO2, dióxido de carbono, que es un átomo de carbono con dos de oxígeno, ¿no? Que suele ser los desechos de nosotros, ¿no? Los desechos de respiración que tenemos nosotros, ¿no? Luego también tenemos el oxígeno como ozono, que son 3 moléculas en lugar de 2 moléculas de oxígeno. Y estas moléculas de ozono suelen producirse más o ocurrir más comúnmente cuando hay una gran cantidad de radiación solar que estimula que haya una fotólisis, es decir, un rompimiento de las moléculas, es decir, las moléculas de oxígeno se rompen, se separan, las de oxígeno 2, y entonces buscan estabilidad rápidamente y se juntan con bimoléculas de oxígeno hasta formar 3 moléculas de oxígeno, ¿no? Y el ozono, pues en parte nos ayuda para protegernos del sol. Como sabemos, tenemos nuestra capa de ozono, que es una capa de gaseosa formada también por otros elementos, pero también no es bastante tan sana para respirar, ¿no? No es lo mejor para nosotros. Y finalmente tenemos también otra de las formas principales en la que encontramos el oxígeno es en forma de agua, ¿no? De H2O, combinada con 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y aquí podemos también saber que el 89% de los océanos están formados ¿de qué? De oxígeno, ¿no? Y además, los únicos organismos que pueden transformar, o bueno, los principales organismos que pueden transformar
este elemento a moléculas desde dióxido de carbono y agua hasta, bueno, principalmente de dióxido de carbono, a una molécula que podemos utilizar, que es el oxígeno, son los productores, ¿no? Primarios. Ya, salud. Ay, perdón, alguien está nuevo aquí en mi casa. ¿Y cuáles son estos productores primarios? A ver. ¿Qué son los productores primarios? No les voy a decir qué, porque se los acabo de decir. También entra para su participación, ¿sale? Ok. Un segundito. Ya. Disculpen. Sí. Les acabo de mencionar qué es un productor primario. Y les recuerdo quiénes son los productores primarios, ¿no? Los productores primarios principales de los productores primarios que existen en nuestro planeta son las plantas, las algas y las cianobacterias, ¿sale? Estas, además de realizar la función principal que les decía, que es la que me tienen que responder, pues también transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas y las algas son, de hecho, los principales productores, y la mitad del oxígeno generado en nuestro planeta es gracias a del oxígeno respirable en nuestro planeta, es por parte de las plantas, y la otra mitad es por parte de las algas, ¿sale? Las microalgas, y más que nada las microalgas oceánicas, ¿sale? No hay muchos estudios acerca de ello todavía, lamentablemente, pero antes se creía que la mayor parte del oxígeno respirable pues venía, como les digo, de las plantas, y después se fue descubriendo que no, que es la mitad y la otra mitad por las microalgas, ¿no? Bien. Ahora, por otro lado, una vez que ya vimos las principales formas en las que podemos encontrar el oxígeno en nuestro planeta, ahora vamos a la parte de que existen, el ciclo del oxígeno lo podemos clasificar en dos tipos, ¿sale? El lento y el rápido. El lento, así como en el agua, se debe más que nada a la parte geológica, es decir, a la parte del movimiento de la Tierra, las placas tectónicas, etcétera. Como en el caso del ciclo hidrológico, entre otros, volcanización, etcétera, es decir, la erupción de los volcanes, etcétera. Y esta es la parte lenta, porque como sabemos, las placas tectónicas de nuestra Tierra, a pesar de que esté temblando a cada rato, son tan grandes que se van moviendo poco a poco, ¿no? Entonces, los ciclos geológicos suelen ser bastante lentos. Y la parte rápida del ciclo es la parte biológica, que en comparativa con el proceso geológico que se lleva a cabo a partir de miles de años, el proceso biológico de cada ser vivo puede tomar desde un segundo en lo que respiramos hasta unos 100 años más o menos, ¿no? O sea, es bastante la diferencia comparándola con miles de años, ¿no? Bien. A ver.
Casi, pero todavía no le atinan. La energía siempre va a entrar al... Bueno, sí. Sí, pero la energía y qué más. Porque la energía pues entra al ecosistema, sí, por los productores primarios, pero es gracias al sol, ¿no? Pero ¿quién transforma ¿qué otra cosa transforman los productores primarios que los demás consumidores no pueden transformar? Bueno, lo que me contestas. Ajá. Bueno, mejor lo Bueno, supongo que dijo que mejor lo iba a escribir. En lo que lo escribe, continúo, ¿sale? Porque ya nos quedan unos 10 minutitos para que terminemos la clase. Sí, cuando respiramos nosotros entran varios gases que se encuentran en la atmósfera, pero el único que solemos procesar es el oxígeno como bimolécula, es decir, el O2, ¿no? El O2, ¿no? Y este oxígeno lo vamos a procesar dentro del organismo. Va a haber varios procesos fisiológicos, es decir, varios procesos químicos dentro de nuestro cuerpo que cuando exhalamos van a ya este compuesto como oxígeno 2, en vez de salir otra vez como oxígeno 2, va a salir como CO2, es decir, como la molécula de dióxido de carbono. Va a ir unida al carbono, ¿no? Así es. Inhalamos oxígeno y exhalamos carbono. Dióxido de carbono, perdón. Así es. Bien. Bueno. Entonces, aquí vemos en esta imagen un esquema de el ciclo del oxígeno y cuáles son sus depósitos y el flujo, ¿no? Entonces, en nuestro planeta, el 99.5 del oxígeno, de todos los átomos de oxígeno, se encuentra en la litosfera, es decir, en la parte de la Tierra de nuestro planeta. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Rápidamente. De la Tierra. ¿Dónde está? A lo mejor... ahí donde está. Ajá. Ok. Bien, tenemos a nuestro planeta Tierra, ¿no? Y si hiciéramos un corte en el planeta Tierra, podríamos ver que así aquí, que está formada por varios tipos de capas, ¿no? Que tienen diferentes composiciones. El caso es que en la parte más exterior, por decir así, la corteza y el manto superior más sólidos, se le llama litosfera. Entonces aquí en la litosfera se encuentra el 99.5% de todo el oxígeno de nuestro planeta.
En la biosfera se encuentra solo el 0.01%, es decir, entre los seres vivos el 0.01% del oxígeno existente en nuestro planeta, del cual parte es dióxido de carbono, parte es agua y parte es oxígeno que respiramos, ¿no? Y en la atmósfera se encuentra el 0.5% de todo el oxígeno de la Tierra, de nuestro planeta, de los átomos de oxígeno de nuestro planeta, ¿sale? Ya sea en forma de dióxido de carbono, de oxígeno como biomolécula o como ozono u otra forma, ¿no? O como vapor de agua, como H2O. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cómo pasan los procesos? Bueno, el oxígeno, por ejemplo, que se encuentra aquí en la litosfera, en la corteza de la Tierra, mediante la descomposición de las rocas, es decir, mediante el desgaste de las rocas, va haciéndose en pequeñas partes de oxígeno y entonces se va absorbiendo, por ejemplo, por medio de las plantas, ¿no? Los productores primarios. El oxígeno inorgánico se va absorbiendo por medio de las plantas para ser procesado y después salir en forma de oxígeno orgánico. Después, por medio de la fotosíntesis, este oxígeno puede salir a la atmósfera, ¿no? Luego, por medio de la respiración y la descomposición, es decir, la descomposición de los organismos, este oxígeno puede volver al agua, a la biosfera o a la litosfera, ¿no? Puede llegar a ser enterrado, no sé, si un animal muerto, obviamente que está conformado de carbono, hidrógeno y oxígeno, no solo del que respira, sino parte de otros elementos, digamos, se queda aquí, muere y se queda aquí, con el tiempo pues se va a ir degradando y se va haciendo parte del suelo, ¿no? Entonces, esta parte del suelo que tiene oxígeno, este animalito que tenía oxígeno en sus células, se va haciendo parte del suelo y con el movimiento con el paso del tiempo, pues parte del suelo se va haciendo más grueso, pues van entrando más capas de tierra y entonces este oxígeno llega otra vez a la tierra o mediante un movimiento geológico, es decir, que otra placa llega acá, otra placa tectónica y queda encima de esta placa, pues estas moléculas de oxígeno van a regresar otra vez a la litosfera, ¿no? Bien. Creo que ya estoy mejorando mis dibujos, muchachas. Ya sé que son muy feos, pero imagínense cómo estaban. Espero que sí medio se entiendan, ¿sale? Bien, otra forma también es mediante la fotólisis, en donde, como lo dice su nombre, foto, es decir, iluminación, va rompiendo las moléculas de oxígeno y entonces estas llegan a otras partes ya sea del océano o de la tierra, ¿no? Y también mediante la meteorización, que es la descomposición de las rocas, ¿no? Y entonces así va siendo el ciclo, ¿no? Por medio de procesos lentos como procesos geológicos, como les decía, que una placa tectónica queda encima de otra placa, que eso toma muchísimos años, o por medio del ciclo rápido, que es de los seres vivos, ¿no? En la biosfera, donde respiran, comen, mueren, etcétera, excretan, etcétera, y entonces este oxígeno va pasando rápido de un lugar a otro en el ciclo, ¿no? Ahora, otra parte importante del ciclo del oxígeno es la parte de... Eso tarde. Bueno.
esa parte de la respiración de las plantas, ¿sale? Recordemos, ¿qué es respiración? Respiración no es solamente respirar oxígeno, no solo es inhalar, porque hay organismos que no respiran oxígeno como tal, sino respiran dióxido de carbono, etcétera, sino que la respira, y además no todos tienen nariz, por ejemplo, ¿no? Hay organismos que respiran por la piel o por los poros de las células, cuando se habla de las células. Todas nuestras células también respiran. Entonces, ¿qué es la respiración? La respiración es el intercambio gaseoso de un ser vivo o de un de un objeto con el medio ambiente, ¿sale? Entonces, las plantas también respiran, ¿no? No solo respiran oxígeno, también dióxido de carbono. Las plantas tienen intercambios de oxígeno y de dióxido de carbono. Las plantas también respiran oxígeno, ¿sale? Y aquí también entra ese mito, entre comillas, no tan mito, de que se dice que no hay que dormir con una planta en la noche porque te quita el oxígeno, te lo roba. En realidad, pues en parte sí. Bueno, es como si durmieras con alguien más, ¿no? Pues también consume oxígeno. Aquí la cosa es que tiene que ver con las fases o con los procesos metabólicos de la planta, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, las plantas durante el día, por medio de sus hojitas, en sus hojitas tienen unas como aperturas que se cierran y se abren, donde llevan a cabo este intercambio de oxígeno, ¿sale? Donde entran CO2, oxígeno y agua, y también donde salen CO2, oxígeno y agua, ¿sale? Una vez que entraron estos gases durante el día, gracias a la iluminación, entra CO2, se hace el proceso de la fotosíntesis utilizando la energía solar y sale oxígeno, ¿sale? Y a la vez, durante el día, también entra oxígeno mediante los estomas, se hacen otros procesos de respiración celular y sale dióxido de carbono, ¿sale? Este oxígeno también puede llegar a entrar en la tierra, el dióxido de carbono puede salir de la tierra, etcétera, ¿no? Mientras la plantita también está bebiendo agua, absorbe nutrientes como microelementos y macroelementos, ¿no? Bien, esto es durante el día. Durante el día respira dióxido de carbono, como les digo, y también oxígeno, y saca oxígeno y saca dióxido de carbono. Pero en la noche, o más bien a falta de iluminación, ¿sale? Como vimos hace ratito, la fotosíntesis se hace en presencia de la iluminación del sol, ¿no? De los rayos del sol. Entonces, si no hay sol en la noche o en cualquier momento ustedes ponen a una planta en completa oscuridad, ya no se va a hacer la fotosíntesis, ¿sale? Ya no se va a usar este proceso. El único proceso que va a seguir tanto de día como de noche es a la que le llaman fase oscura, aunque no tiene que ver con que solo se haga de noche, sino que más bien no depende de la luz. Es decir, que solo absorben oxígeno y desechan dióxido de carbono. ¿Sale? Ese es otro de los procesos importantes del ciclo del oxígeno en nuestro planeta y más bien con los productores primarios. ¿Dónde están? Bien. Ok, ahora pues les voy a comentar que respecto a mi pregunta, ¿quiénes son los productores primarios? ¿Qué son los productores primarios? ¿Cuál es la función principal o lo que hace que los productores primarios se llamen productores primarios? Es convertir la materia inorgánica a materia orgánica. Esa es la principal función de un productor primario. Es lo que mejor saben hacer, por decirlo de alguna manera, es lo que hacen, ¿sale?
producen su propio alimento, que todos los seres vivos consumimos materia orgánica, pero solo los productores primarios pueden consumir esta materia orgánica a partir de la inorgánica, ¿sale? Ellos son los que transforman esta materia. Los demás seres vivos, los demás consumidores, no podemos hacer eso, ¿sale? Esa es la parte que les decía de los productores primarios. Bien. Y bueno, aquí tenemos no sé si ya lo llegaron a ver algo con la maestra Rosario. Creo que eso todavía no les toca, ya está tercero. Pero bueno, aquí para que no estén en blanco cuando lleguen con ella, para que se acuerden más o menos. Aquí vemos, ¿no? Cómo están las células de una hoja de planta. Estas son células epidérmicas, es decir, células, como se le podría decir, de la piel. Y pues cada célula tiene sus partes, ¿no? Cloroplastos, etcétera, ¿no? Bueno, las células vegetales tienen cloroplastos. Es lo que les da varias funciones. Y esta célula en general que se abre y se cierra se le llama célula oclusiva. ¿Sale? Que este es el estoma. Entonces, esta célula, dependiendo de las condiciones, se va a abrir o se va a cerrar. Y aquí va a haber un intercambio, como vemos aquí, entra y sale oxígeno, entra y sale dióxido de carbono y entra y sale vapor de agua, ¿sale? Claro, mediante otros mecanismos, ¿sale? Que ahorita no vamos a entrar en más detalle, pero entra y sale el oxígeno, ¿no? Y el dióxido de carbono, el agua, etcétera. Entonces, estas células oclusivas a veces se cierran, a veces se abren, dependiendo de cuál sea la necesidad de la planta, ¿no? Bien. Entonces, finalmente, vamos a ver esto rápido, porque ahorita ya tengo clase con sus compañeros de tercero. Podemos ver, ¿no? Aquí otro esquema de el ciclo del oxígeno, ¿no? Tenemos aquí primero la fotosíntesis, donde sale oxígeno después de haber consumido dióxido de carbono de los productores primarios, que en este caso son las plantas, aunque también podrían ser las algas. Y este oxígeno puede regresar otra vez a los árboles, a las plantas, porque también consumen oxígeno, o pasan a la atmósfera, agua y otros compuestos químicos. Este oxígeno puede pasar a la capa de ozono y de la capa de ozono a este oxígeno como bimolécula, o es aquí en la atmósfera puede pasar a otros seres vivos que la respiran, a otros animales o otros seres que solo consumen oxígeno, no lo pueden producir, y estos al respirar pues producen, ¿no?, dióxido de carbono y agua, ¿no? Y a la vez estos también producen lo mismo, ¿no? Pero bueno, los que lo consumen el dióxido de carbono son las plantas. Y también este oxígeno, estas moléculas de oxígeno que se encuentran en la atmósfera pasan al agua, se disuelven fácilmente, ya sea como dióxido de carbono o como oxígeno o como ozono, y en el agua también hay un intercambio de gases donde salen estas moléculas a la atmósfera, ¿no? E incluso pues ya los seres vivos que se encuentran dentro del agua también inhalan y inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Y aquí también tenemos otro esquema de del ciclo del oxígeno. Como vemos aquí, sale oxígeno en forma de dióxido de carbono y la bimolécula de oxígeno de los océanos, ya sea por intercambio de gases o también por la acción de las algas, microalgas, y también sale oxígeno y CO2 de las plantas y el resto de la biosfera. Hay oxígeno que entra a los sedimentos, a la parte de la corteza de la Tierra. Hay oxígeno que se convierte en parte de la capa de ozono.
cuando hay radiación ultravioleta, de alta densidad en nuestra atmósfera, en nuestro planeta, ¿cómo se dice? Las moléculas de agua también se pueden descomponer en hidrógeno, y este hidrógeno también se vuelve a componer en oxígeno, o en esta molécula de oxígeno con hidrógeno, y luego esta otra vez con como molécula de agua, etcétera, ¿no? Igual también el oxígeno que se encontraba aquí puede llegar a ser expulsado en una erupción volcánica, o puede volver a ser incluido después por otros medios, ¿no? A la corteza, ¿no? Y vemos aquí que hay una erupción y salen 2 moléculas de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas más, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos con el ciclo del oxígeno. Y ahorita no